del presidente, que eso también convoca y mucho. Claro, de algún modo el broche de oro fue la llegada del presidente. Recordemos que fue una exposición también que tuvo la presencia de 6 gobernadores. Sí, Gente de la oposición, por ejemplo, intendente vinculado con la Cámpora estuvieron. Es verdad. En un ratito También vamos a compartir las declaraciones del presidente en Expoagro, pero antes, haciendo foco en la situación, Fer, que se vive en Bahía Blanca, queremos saber cuántas hectáreas hay afectadas y en qué zona fundamentalmente. Bueno, justamente hace prácticamente una semana se conoció un relevamiento en base a imágenes satelitales que hizo Pablo Ginetes, que es uno de los integrantes de Carvap. Sigue todo el tema de imágenes satelitales y allí dio cuenta, si uno considera todo lo que es el centro sudoeste, esta es una macro región mucho más amplia, centro, sudoeste y sudeste, había poco más de 1.900.000 hectáreas en toda la escena del centro, sudoeste bonaerense. O sea, este mapa que estamos viendo, ¿de cuándo es? Este mapa puntualmente es ya la situación el jueves pasado. El que estamos viendo de la izquierda es al sábado pasado, donde teníamos el total de 1.900.000 hectáreas, poco más de 1.900.000, casi 2 millones, donde tenías 500.000 con agua, directamente con agua, y más de 1.400.000 con una situación de anegamientos importantes. O sea que el agua se está moviendo. Bueno, a ver, justamente tenés el efecto de que el agua, salvo en las partes donde están muy complicadas, va yendo hacia aguas abajo, lagunas, arroyos, pero también está yendo a partidos donde por ahí en los próximos días van a enfrentar una situación complicada, ¿no? De hecho, a ver, ¿qué es lo que más empezó a impactar esto? Bueno, atrasos en la cosecha de girasol, estamos hablando de una zona más girasolera, ganadera, caminos, ni hablar de la situación de desastre para poder trasladarse. Los caminos no son los mejores. No, que no son los mejores y obviamente en situaciones así se terminan de potenciar. Y hay un tema no menor que me lo comentaban colegas también que son de la zona de Bahía Blanca, que puntualmente en Bahía Blanca, o sea, fui más hacia lo que es el impacto en el centro, sudoeste y sudeste bonaerense. De hecho, en el oeste también llovió bastante, pero esto está más enfocado en esta región que mencionaba antes. Me decían que en la zona de Bahía Blanca hubo mucha pérdida que todavía no se termina de cuantificar, de animales menores o terneros o ovejas que directamente se los llevó el agua, o sea, directamente. O sea, que eso es algo que todavía no se puede terminar de cuantificar, que significa pérdidas, productores que han quedado con muchas hectáreas bajo el agua. Decía antes de presentarte, antes de irnos a la pausa, que quizá en medio de toda esta escena tan caótica se pueda rescatar una buena noticia pensando, por ejemplo, en el productor de trigo y pensando que siembra ahora en mayo. A ver, en mayo próximo se inicia justamente la siembra de trigo. Si uno ve el mapa general de la Argentina de reservas... Digo trigo por el tema de agua en las napas, ¿no? Claro, sí, y sí, en la superficie que se va a implantar el cereal, ahí se ve que obviamente están las condiciones ideales. Obviamente la gente que por ahí me está viendo de la zona que están con anegamiento, no voy a poder sembrar arriba del agua, ¿no? Pero falta todavía hasta mayo y en las zonas que venían complicadas hay unas buenas condiciones para avanzar ya con la siembra de trigo. Repetimos, obviamente, desde mayo en hacia adelante. Y fíjate que en Expoagro, Eduardo Sierra, que es un agroclimatólogo, hizo una charla donde dio un panorama de que lo que puede venir hacia adelante sería un año niño. O sea, un niño, no la niña. ¿No? Con lo cual... o sea, menos llovedor. Es un año que habitualmente generan lluvias por encima de lo normal, por lo menos para esta parte del planeta. Decíamos, Pablo, que estuvo Milei en Expoagro, se lo esperaba mucho. Sí, se lo esperaba, en especial luego de la semana, bueno, muy compleja en términos de la cuestión de Libra, luego las inundaciones en Bahía Blanca, los incidentes en el Congreso. Son semanas muy complejas para el presidente, pero que reapareció en un sector donde se siente cómodo, ¿no? Con el espaldarazo de los productores. También, ¿no? Con esa promesa de campaña. Fer seguramente ahora nos va a desandar esa respuesta. Si efectivamente puede el gobierno avanzar con la baja de retenciones, ese objetivo de retenciones cero. Escuchamos un fragmento del presidente Javier Milei en Expoagro. A la siembra directa y a la innovación genética,
en la cual Argentina siempre fue una orgullosa protagonista, es que hoy podemos producir alimentos para 500 millones de seres humanos, un verdadero milagro, y podrían ser cientos de millones más si le sacamos el peso del Estado encima. Otra de las grandes mentiras difundidas por la casta es que el agro no genera puestos de trabajo cuando, según datos del último año, la participación del sector agroindustrial en el empleo formal es de aproximadamente el 25%, incluyendo el procesamiento de sus materias primas, el comercio y los servicios derivados. Pero aún a pesar del peso asfixiante del Estado, que hasta intentó llevar adelante la nefasta resolución 125 para saquearlo como nunca antes, el sector sigue siendo competitivo en todo el mundo. Durante este año y medio de gestión aproximadamente del presidente, de manera recurrente se utiliza la frase retenciones. Estuvo varias veces Fer en la rural. Es la promesa del gobierno de Javier Milei. Hubo una baja, al menos parcial, hasta el mes de junio. Te dejo la pregunta, que sabes sos vos. ¿Es posible, ves viable quizás en el corto plazo esa baja de retenciones? Bueno, a ver, justamente en Expoagro hizo también, al margen del mensaje que escuchábamos recién de una suerte de apoyo a los productores, un contraste con lo que ocurrió en otros momentos de la historia, básicamente decir, bueno, protegimos a la industria, le castigamos al campo con impuestos para que se desarrolle. Bueno, Milei después en un momento termina diciendo que no hay contradicción entre uno y otro, más allá de lo que estuvo ocurriendo. Con el tema de retenciones, a ver, claramente el gobierno está todavía con esta baja temporal hasta el 30 de junio, que si uno considera todos los cultivos principales agrícolas, significa en torno de un 20% promedio de reducción. Las economías regionales se terminó de sacar. Milei en Expoagro, casi sobre el final, dice que, bueno, obviamente la quiere sacar sabe para que siempre. se necesita la reducción de retenciones Sí. y la eliminación, pero lo vuelve a condicionar a que se termine de consolidar el superávit fiscal. No, pero además él hace referencia, si la saco, las quiero sacar para siempre. Exactamente, dijo hasta cero y que queden ahí Pero allí fue un para tiro. siempre. Yo entiendo la pregunta. Y fue de tiro por mensaje elevación. para una Macri. evaluación al expresidente Mauricio A Macri. Macri, que había tenido también una Las tuvo que volver a poner. participación. Exactamente. Claro, bueno, con ese argumento y con esa excusa es sobre la cual el gobierno se maneja en el tema de retención. Claro. Quiero ir de a poco. De a poco. El tema es que obviamente no siempre, y sobre todo en un contexto de precio internacional bajo, los tiempos de la política son No. los tiempos de productor. No. Porque muchos, No lo son. a ver, De en hecho, recién Expoagro- hablábamos de trigo, por ejemplo. El que tiene que sembrar trigo en mayo. Un Sí. ejemplo. Piensa, ¿qué hago? ¿Espero? Claro, bueno, a ver, la lógica, obviamente la política después termina quizás diciendo otra cosa, la lógica diría que si vos querés que haya una explosión de siembra de trigo, por lo menos dejás las retenciones en el valor que están o avanzás hacia una quita definitiva, porque la gente empieza a sembrar en mayo y después te voy a decir, yo en diciembre, ¿con qué retenciones voy a cosechar? ¿Con estas que tengo ahora, con esta baja temporal? ¿O con las anteriores? Te cuento brevemente que, por ejemplo, la gente de Coninagro ayer me decía, mirá, vamos a, obviamente valoramos y celebramos lo que dijo el presidente en todo el tema de retenciones de ir a cero y para siempre. Bueno, hay que seguir dando gestos y esos gestos podría ser justamente el trigo. Claro. Y vamos a insistir de que, bueno, avancemos con la quita definitiva para el trigo, que representa en términos de recaudación aproximadamente unos 200/250 millones de dólares de retenciones por el trigo, dependiendo obviamente del año. Pero tendría que ser ya entonces. hay que hacerlo ya, obviamente, Claro. Pero no nos olvidemos que es año electoral también, ¿no? Sí. Estamos atravesados, por más de Sí. que no lo queramos, Pero por yo unas creo que- elecciones en el mes de octubre que Sí. atraviesan la coyuntura política y económica, Claro. porque también hay muchos aspectos que ven atados sí o no con las Obvio. retenciones. Obvio. Liberación del cepo, Obvio. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que ver si al Yo creo gobierno que no no le son pesa- aislados No. los componentes. Pero hay que ver si al gobierno no le pesa esto que vos mencionabas antes, no dar un paso en falso, sacarlas y después tener que Claro. ponerlas de No nos nuevo. olvidemos que es una promesa A de ver. campaña del presidente. Sí. Y el trigo, por ejemplo, que es el que está inmediato en el próximo calendario de siembra, es un cultivo que vuelve, por ejemplo, lo que hizo Macri en su momento, que después volvió a poner retenciones, pero cuando las elimina para el caso del trigo y el maíz, esa campaña siguiente hubo una explosión de producción. O sea, Claro, e incluso claro. en zonas donde esos cultivos, ya sea por fletes, costos, se habían como empezado de alguna manera a retirar. Y terminaste prácticamente teniendo
entre esa campaña y las que vinieron después, casi 2 millones de hectáreas más de trigo en su momento. Ahora, hay algo que no se puede negar, y es esto que decía el presidente en Expo Agro, que cuando le quitas el pie de encima al campo, el campo genera, produce, y gana el campo, y gana el país, porque Sí. es un ingreso exorbitante de dólares. Mirá. Esa era dorada, como gran protagonista y motor de esa prosperidad sin precedentes, estaban los productores agropecuarios tirando del carro. Eran las épocas del modelo agroexportador, un término que fue transformándose en peyorativo a medida que el país se fue hundiendo en la miseria gracias a la llegada del modelo nefasto de la justicia social. Esto no fue casualidad. El plan sistemático de saqueo al campo fue deliberadamente completado con su demonización por parte de la política, a la vez que se comenzó a instalar la distribución forzosa de la riqueza como un acto de justicia. Y como resultado de la implementación de este modelo, la Argentina comenzó un largo descenso hacia la miseria y servidumbre, aquel periodo que nosotros llamamos el siglo de la humillación argentina. En palabras sencillas, cuando le fue bien al campo, le fue bien al país. Cuando el campo le fue mal, a Argentina también le fue mal. Bien, esto de que queremos que le vaya bien al campo, primero porque Sí. le tiene que ir bien al campo, y porque todo lo que tenemos en nuestra mesa, la mayor parte de las cosas que consumimos viene del sector agropecuario, y además porque es un ingreso de dinero para el país. Sí, y hay algo que me parecía interesante mencionar a ver, cuando uno habla con los productores y después toma los testimonios para volcarlos en una nota periodística, ahí ves muy marcado, por ejemplo, el tema de retenciones. Claro. También en esta última exposición, algunos productores diciendo, bueno, sería bueno que también el estilo confrontativo del presidente no sea tanto, pero después cuando ayer estuvo Milei, por lo menos en los registros que yo tengo, hubo muchos vítores, vamos León, vamos Javo, entre otros. Poco pedido de baja de retención. Pero no hubo gente que dijera, bueno, acordate las retenciones. Es como que, digo, fue otro el clima que se vio. El reclamo obviamente que sigue estando, ¿no? Sigue estando. Sí, el pedido y la esperanza de que se bajen cuanto antes, pero lo que dice el presidente, si las bajamos es para que ningún nefasto después venga a ponerlas otra vez. Para no volver, ¿no? Fíjate que algunos en el Congreso se empezó a debatir justamente esta semana 6 proyectos que están vinculados con el tema de retenciones desde la oposición, con lo cual también es un mensaje hacia el gobierno, como para decir, bueno, si no avanzan ustedes, vamos a tratar... Es un pedido de los gobernadores también. ¿Cómo? Es un pedido de los gobernadores de la zona centro. Y en Expo Agro, en la cena de Expo Agro, tanto Puyaro como Yariora fueron muy enfáticos en el tema de que es necesario bajar de eso. Obviamente que los gobernadores también tienen que hacer lo suyo. Bueno, eso se lo pidió el presidente. ¿no? El presidente también se lo pidió. marcó. Yo bajo, pero ustedes tampoco suban impuestos. Colaboren también, ¿no? Gracias, Fer. Por favor, siempre un gusto tenerte acá. Volvemos a la tragedia de Bahía Blanca con las historias.